Ahora sí. No lo necesito. Pero sí necesitamos del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y nos muestre su propósito. Siempre que me toca este privilegio, yo oro y le pido al Señor que me anule. De verdad que en mí no hay nada. Y todo lo que pueda yo transmitir tiene que venir única y exclusivamente de parte de Dios. Y yo le pido que me permitan orar. Padre, muchas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has traído. Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que anules a Pablo. Pablo, en este momento, Señor, es simplemente un instrumento en tus manos, Señor. No hay nada en mí digno de reconocimiento ni de honor. Tú eres el único que mereces la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. No ganaremos la batalla aunque nos coloquemos las ropas de los campeones. Miren, hermanos, cuando el Señor traía esto a mi vida, yo decía, wow. Y uno inmediatamente se ubica en algunos pasajes bíblicos. Pero el Señor me lo trajo cuando yo estaba mirando unos guantes de un campeón. En ese momento era Muhammad Ali. Y yo decía, wow, ¿y cuánto los campeones o los atletas tienen la última de los instrumentos, de las herramientas para poder hacer bien su función? Si yo me pusiera los tenis Nike de Usain Bolt, quizás sea el más atleta y el mayor corredor, pero no es real eso. Yo me puedo poner los mejores tenis y no voy a brincar como Jordan. Yo puedo ponerme el uniforme del mejor atleta o basquetbolista del mundo y no voy a ser igual a él porque no tengo o no he sido capacitado para eso. Yo puedo ponerme cualquier tipo de indumentaria y puedo parecer cualquier cosa, pero nunca seré aquello a lo que quiero imitar siempre y cuando no esté con la capacidad para lograr aquello que aquel hizo o aquel deportista hizo. Y eso nos va a llevar a un pasaje en donde un joven pastor se le fue querido poner una indumentaria con la cual no estaba capacitado. Pero no se me adelante, porque sabemos que ya nuestra mente se fue allá y ya vimos a David. Pero antes de que David llegara al campamento de sus hermanos o al campamento del ejército, habían acontecido 27 años de la derrota de los filisteos en Mitmas. Esa derrota había traído una humillación al pueblo filisteo y ya, al parecer, este pueblo ya se sentía con la capacidad de ir a enfrentar al pueblo de Israel. Y toma la decisión de ir a un lugar estratégico, alto, donde ellos podían de manera militar tener la ventaja para ir en contra del pueblo de Israel. Y en aquel lugar también fue el pueblo de Israel a un sitio a unos 24 kilómetros de la ciudad de Belén, donde era David. Por eso pongo 24 kilómetros para que sepamos que David no tuvo que caminar muy cerca para ir a los hermanos. Entonces, vámonos a 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 11. Vamos a leer ahí. Entonces, los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo un filisteo y vosotros siervos de Saúl?
escoged a un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Y oiga esto, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Wow. Pero usted lo deja así y no hay problema. ¿Usted sabe de qué altura era ese hombre? 9 pies. Yo tengo 6. 5 y 11. Me falta una pulgada para 6. 9 pies y el tipo era bien fuerte. Cualquiera que lo ve aún de lejos, lo que dice es mejor aquí huyó que aquí peleó o que murió. Imagínese este hombre levantado señalando. Y esta situación se estuvo presente, ¿usted sabe por cuánto tiempo? 40 días. Y todos los días de mañana el ejército para el valle y el otro allá arriba y el hombre salía. Y usted puede estar seguro que no era flores lo que le estaba diciendo, tirando al pueblo de Israel. Era amenazas, insultos y provocaciones. Imaginémonos este escenario y era para provocar a ver si se lanzaban a la batalla. Si había un valiente que dijera yo voy a pelear, pero ven acá, ¿y qué es esto? Nadie, porque así actúa nuestro enemigo. Cuando nuestro enemigo se levante en contra de nosotros, nos va a insultar, nos va a provocar y va a venir un temor sobre nuestras vidas, pero en este momento es que nosotros tenemos que decir en quién nosotros confiamos. Este pueblo había confiado en qué, en su gran ejército porque le había dado victoria, pero ahora mismo veían algo como imposible, porque las batallas que se nos presentan pareciera que no tenemos solución para ellas. El pueblo de Israel, el ejército de Israel, tuvo gran temor de un solo hombre. Pero ¿y acaso no era el pueblo de Dios? Y Dios le había dado las victorias anteriormente. ¿Por qué se acobardaban? Porque muchas veces en medio de nuestras batallas olvidamos las victorias que Dios nos ha dado. Y los temores de ahora hacen un delete a la obra de Dios. Dios no se detiene, Dios no cambia, Dios no varía. Dios sigue siendo el mismo. Pero se nos olvida en medio de la batalla. ¿Sí o no? Bueno. Pero en este momento, en esa situación, Isaí, padre de David, dice a su hijo, lo llama del campo. Recuérdese que David era un mozo pequeño, jovencito, y que estaba apacentando las ovejas de su papá. Y él iba y venía constantemente al campamento de Saúl. ¿Ustedes se acuerdan que él le tocaba? Pero solamente iba para eso. Ahora, en un momento, su padre lo llama y dice, yo necesito que tú vayas y le lleves este alimento, esta provisión a tus hermanos. Y cuando David se acerca, dice, vámonos a 1 Samuel, versículo 17. Y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos una efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Miren, cuando David escuchó todo lo que este hombre decía, estas amenazas, se molestó por las declaraciones. Cuando nosotros escuchamos que alguien se levanta en contra de los hijos de Dios, el Señor debe llenarnos de celo por él. Dice el espíritu, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y también dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Poder para qué? Para recordarle a nuestro enemigo que está vencido. Estos hombres tenían 40 días así. Yo me imagino que cada vez que llamaban a la guerra o a la formación de la batalla, ay papá,
Porque usted sabe cómo llamaban al ejército, ¿no? Tocaban el shofar en la mañana, venían y se formaban. Otro día más, a oír insultos. Cuando llegó David, escuchó todo esto. Y David reconoció que era una amenaza real. Porque no era mentira que el hombre era intimidante. Y era difícil de entrarle. Si era como que tú ves un gigante y decirle, ¿quién se va a enfrentar entre nosotros con ese hombre? Pero David sabía en quién confiaba. Y yo recuerdo ese versículo de 1 Corintios capítulo 10 versículo 3. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que nos permitirá que vosotros no seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación, con la prueba, proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla. Dios es el que sabe todas las cosas. Y no nos va a permitir una prueba mayor, que no sea humana, que no sea algo que nosotros podamos vencer, porque Él va a capacitarnos para poder librarla. Las pruebas que Dios permite, yo le decía esta mañana a unos hermanos cuando yo leí este versículo, es cuando te entregan un examen, cuál examen ha sido tú capacitado para poder pasarlo, y junto con el examen te están diciendo, en el examen está también la salida. Si los profesores de mi colegio me hubiesen dado esas técnicas, yo hubiese sido un ejemplar alumno sobresaliente. Dios nos está diciendo que ahí mismo con esa prueba te está diciendo, yo te estoy poniendo en la prueba la salida necesaria y te he capacitado para poder superar la prueba. Entonces David había sido capacitado para superar la prueba, ¿sí o no? Y se levantó David muy de mañana y dejó el rebaño con un guarda. Tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla. Y el ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del guarda del bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, oiga, el campeón de los filisteos de Gab, llamado Goliat, subió de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y David la oyó. Pues los otros no tenían oído. David lo oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él con gran temor. Como decía Milquíades, huyamos hacia la izquierda. Salieron corriendo. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate y dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. ¡Wow! Le ha puesto una recompensa a la cabeza de Goliat. Y nadie, aún teniendo todas esas promesas de grandes riquezas, se atrevía a enfrentarlo. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo qué? Incircunciso, para desafiar a los escuadrones de ¿quién? Del Dios viviente. Gloria a Dios. No al ejército de Saúl, como había declarado el filisteo, sino al ejército del Dios viviente. No importa el rey que esté colocado, nosotros representamos a Dios. No importa si Abinader es el presidente, nosotros somos una nación santa, declarada para Cristo. Gloria a Dios por ese amén. El pueblo le respondió según aquella palabra, diciendo, así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira en Eliab contra David, y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia
y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Wow. La primera batalla que David enfrenta en medio del combate, su propia familia. Tú, no. El hermano mayor, exacto, no es cualquiera. Yo conozco tu soberbia, yo sé que tú no eres. ¿Y acaso de tal lugar saldrá algo, de Nazaret saldrá algo bueno? ¿Quién dijo eso? Natanael sobre Jesús. Porque tenemos prejuicios. A veces nuestros prejuicios aumentan las cosas para ir en contra nuestra, porque dirán, y el gordito podrá. Yo me acuerdo cuando le hago un paréntesis así rápido, y porque me gusta a veces ponerle las cosas como son. Yo di clase en el colegio, ¿ustedes saben? No saben. Hace unos buenos años. ¿Y usted sabe de qué yo di clase? De deporte. Y yo recuerdo que los alumnos dudaban de que yo podía dar clases de deporte. Y yo me puse a hacer flexiones. Y ellos dijeron, oh, pero el profesor gordito. Y corrí con ellos. Y hacía ejercicio con ellos. Y alcancé su respeto. Porque el gordito podía. Cerré el paréntesis. Aunque usted me vea o usted vea que usted no puede, en Cristo todo lo podemos. Porque yo no estaba ahí por el ejercicio ni el dinero, sino para glorificar a Dios. Amén. Cerré el paréntesis. Seguimos aquí. Esa batalla que David iba a enfrentar, el primer obstáculo que iba a tener era su hermano. Cualquiera que su hermano le hable de esa manera, baja la cabeza y vuelve para su casa. Está bueno que me pase. Yo no debía haberle llevado nada. No, pero David no era así como nosotros. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. No fue solo una pregunta la que hice, que debiéramos hacernos nosotros los hombres de Dios durante 40 días escuchando a este hombre blasfemando y diciendo todo lo que decía. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. La declaración de David está basada en las verdades que Dios había puesto en su corazón. Y Samuel dijo, en 1 Samuel capítulo 17, 26, dice, entonces David habló los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar? Hermanos, esta palabra, el enemigo que está levantado está desafiando a un ejército que está en nombre de Dios. Muchas veces nuestros enemigos se levantan en contra nuestra para desafiar no a quién somos, sino al Dios que representamos. Y nuestra intimidación muchas veces tiene sentido, pero para Dios que está de nuestro lado es el que va a pelear por nosotros. Decíamos esta mañana, levántate y sálvanos en medio de esta situación. David acepta el reto. Cuando el rey oyó lo que David había dicho, le llamó y dijo lo siguiente. Cuando se supieron las palabras de David, de versículos 31 al 38, dice, David había hablado y se le dijeron a Saúl y él dijo, ven. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Oiga esto. Un afrentoso. Lo llaman, está delante del rey y él le cuenta, no se desaliente el corazón del Señor, del rey. Yo iré y pelearé. Wow. Wow. Quizás tendría que 14, 16 años. Y nunca había
luchado. Y aquel hombre que se levantaba en aquel lugar era un experto en lucha. Era como que yo me iba a enfrentar a Mike Tyson. Nunca había tomado los guantes para subirme a un ring. Cuando él peleaba, claro. Hermanos, y este hombre, este muchacho fue a aquel lugar y fue preguntando y fue diciendo, pero ¿y quién es este filisteo incircunciso que está desafiando los escuadrones de Dios? ¿Por qué ustedes están intimidados? ¿Por qué ustedes están amedrentados? ¿Por qué su corazón ha desalentado? No es Dios el Dios Todopoderoso. No creemos en un Dios vivo que nos ha librado y que nos seguirá librando y que está en favor nuestro. Eso es lo que había en el corazón de David. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a una batalla, ¿pensamos así? ¿O vemos lo imposible de la batalla? Lo desafiante del problema. Lo grande del problema. Y duramos 40 días sin reaccionar ante el problema en vez de buscar de Dios. ¿Cuántos días duras tú esperando que el problema se resuelva? El problema no se va a ir, aunque usted se acueste, duerma, salga huyendo y haga lo que sea. Aunque se vea la patilla que sea, el problema no se va. Los problemas se presentan delante de ti con el único propósito de que Dios se glorifique en tu vida a través de ese problema. Y se enfrentan. Pero no se enfrentan con la frente, sino con Dios. Amén. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo. Segunda vez que le dice lo mismo. La segunda batalla. Ahora viene la segunda cosa. Primero le dijo el hermano: tú viniste aquí con otro propósito. Y Dios fue que lo envió. Dios fue que inquietó a Isaí. Ve, llévale a tus hermanos esto. Y David llegó a aquel lugar. Y ahora llegó adelante del rey. Y él dijo: tú no puedes ir contra este filisteo, porque tú eres un muchacho. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. ¿Qué ventajas tienes tú? ¿Qué cosas tienes tú para enfrentarte a aquel que es un experto matando gente? Cuando a ti te presenten que el problema que tú tienes es demasiado grande y tú no tienes la capacidad para resolverlo, ¿qué tú haces? Patica, ¿para qué te tengo? Y me voy. Hermano, hay pleitos que no se pueden echar según lo que uno puede pensar. Pero aquí era sí o sí. Era sí o sí. Y la única esperanza estaría en este muchacho, porque tiene 40 días y nadie se levanta. Y entonces el rey le está diciendo: tú no puedes. Lo está desalentando. Pero en vez de él desalentarse, y él le dice: no se le desaliente el corazón del rey, porque yo iré y pelearé. Él quiere con ese mismo desaliento, porque el que está desalentado, ¿qué hace? Él le está diciendo: no se desaliente tu corazón. Él le está diciendo: ¿y tú puedes ir? Yo te estoy diciendo que yo voy. Porque muchas veces tú vas en la fe en el Señor y alguien te va a querer sacar la fe en la que tú vas a echar la batalla. No, hombre, no ore, suelta eso. Como la mujer de Job: maldícelo y muerte. ¿Cuánta gente nos habrá dicho a nosotros: mire, ese problema tú no lo vas a poder vencer nunca, ya, resígnate? Ya, ¿para qué tú vas a seguir batallando? Suelta eso. Y el Señor te está diciendo: no lo sueltes, yo peleo por ti. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Wow. Y David tiene varios salmos. Dice: y yo clamé y él inclinó su oído a mi clamor. ¿Quién soy yo para que el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, se incline para oírme? Yo, de verdad, paréntesis, imagínense en la eternidad
tiene los 4 seres vivientes. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Y los ángeles toman el incienso, la oración de los santos, y se la presentan delante del trono de Dios. Y están ahí presentando ese trono. Y está el Dios recibiendo toda la adoración, toda la exaltación. Y dice, un momentito. Y todo el mundo, ¿qué pasó? Estoy oyendo a mi hijo clamando. Momento, momento. Miguel, Gabriel, vengan, vayan y respondan. Ve, respóndele a mi hijo. Ve, lleva respuesta. Ve, lleva aliento. Ve, trae fortaleza. Wow. Orfa decía ahorita, en el cielo se habla de ti y de mí. Pero perdón. ¿Ustedes se olvidan de nuestro querido amigo Daniel? ¿Qué pasó? Desde que hubo intención en tu corazón a orar, Dios mandó la respuesta. Pero se me opuso el príncipe de Persia por ¿cuántos días? 21 días. Pero yo, que soy fulano, estoy delante de ti, he venido a traerte respuesta. ¡Wow! Hermano, usted no tiene un anhelo para que Dios le responda una oración. Claro, no estamos hablando de las vacaciones en el crucero. No estoy hablando de eso, ni del carro último modelo, ni nada de eso. La oración que usted está presentando delante de Dios. Por aquello que le inquieta. Imagínese que Dios le haga así. Y escuche tu oración. Volvemos a David. Porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió, tu siervo apacenta las ovejas de su padre. Y cuando un león y un oso venían y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él. Oiga eso. Muchachito. Porque si tuve un oso y un león llevándose una oveja, dice, yo voy a recoger las que están ahí. Voy a recoger esta, ven. Lo lógico es, déjame cuidar esta, porque ya perdí esa. No. El tipo le caía atrás. El muchachito le iba a caer atrás a un oso o un león. Oye. No es que valiente, que nosotros no hemos visto un león de verdad. Parece, el pajarito no es chiquito, una cosa grande. Y la quijá, imponente, no es nada. Nada más hay que oír cuando ese señor va. Miren, blanco se pone uno ve una cosa así. Y dice que él salía tras él, los atacaba, rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y oiga esto, David añadió, y esta es la parte importante: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, porque no era en su fuerza, porque verdaderamente era un muchacho, porque verdaderamente no tenía experiencia, pero Dios era el que estaba peleando por él. El Señor que me ha librado, no son mis fuerzas, no son mis estrategias, no son mi velocidad, porque yo no me imagino a él buscando en Google cómo matar un león, cómo quitarle la oveja a un oso. Él dice que en el momento que pasó, porque eso es un instante, él cayó atrás al oso y al león y lo hizo. Y él está diciendo aquí, ¿a quién consultó? ¿Y quién estaba en favor de él? El Señor que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo.
Y Saúl dijo a David, que el Señor sea contigo. No hay más nada que hablar. Tú vas a pelear. Excelente. Y ahí viene lo que el rey entendía que era lo necesario para vencer. Y Saúl vistió a David con estas ropas militares, puso un yelmo de bronce sobre su cabeza y lo cubrió con una armadura. Miren, yo recuerdo, y ustedes dirán, pero Pablo, tú tienes muchos recuerdos, sí. Yo recuerdo, ¿quiénes son de mi generación? Gracias, Karina. Yo sé que tú, porque Guillermo no. Había un juego de Nintendo 2 que era peleando con Mike Tyson, que era Punch Out. Y tú tenías que ir venciendo cada uno de los, el gallego, la que yo quiera, muchísimos peleadores, hasta llegar al último. Pero si tú no conocías las claves para vencer a cada peleador, tú nunca ibas a pasar el primer mundo. Y era 3 para la izquierda y 2 para la derecha. Tú decías tan, tan, tan y te movía. Tan, tan, tan y te movía. Tan, tan, tan y te movía. Y tan, tan, tan y te bajaba. Si tú no lo hacías en el ciclo, en la secuencia correcta, no vencías. Si yo no recibía la capacitación necesaria para poder vencer el obstáculo, nunca iba a ganar el juego. Si David no hubiese tenido la capacidad o las capacitaciones que había adquirido con el oso y con el león, no iba a tener lo necesario para vencer a Goliat. Y el que capacita es Dios. No importa lo que tú creas entender, tienes que ser capacitado por Dios. Y tu vida es un proceso de capacitación constante. Todo lo que te está pasando y lo que te ha pasado es para capacitarte para algo mayor. Vaya amén. Pero muchas veces nosotros creemos que usando lo mejor de lo mejor nos va a dar los resultados esperados. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso el yelmo de bronce. ¿Quién tendría la mejor armadura? El rey. ¿Cuál sería la mejor espada? La del rey. ¿Cuál sería el mejor escudo? El del rey. Él tenía todo lo necesario para vencer. ¿Y por qué entonces él no fue a pelear? Porque no tenía la capacitación que Dios da para vencer ese obstáculo. Y miren esto, yo me imagino a David, yo tengo un muñequito, pero no tengo presentación, pero el muñequito era bien gracioso. El tipo tratando de ponerse esa armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se le había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se la quitó. Abebe Bikele es un etíope, o era un etíope, que nació en el 1938, 1932. En el 1960 se celebraría las Olimpiadas en Roma, y él no era de la selección de maratones. Abebe Bikele, y perdónenme si estoy pronunciando el apellido mal, sube a la delegación de los maratonistas. El maratón es 42 kilómetros, porque uno de ellos se lesiona y no puede ir. Es decir, él no tenía que estar en Roma para correr el maratón de 42 kilómetros. Cuando le toca correr, le pasan unas sandalias Adidas.
Y dice que le molestaba y no la pudo usar. Y corrió el maratón descalzo, como era su costumbre en África. Y ese maratón de 2 horas y algo más fue ganado por primera vez por un africano descalzo, llevando la primera medalla de oro a su país. E hizo el primer récord mundial de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. El tipo corría a unos 19 kilómetros por hora descalzo, mientras otros andaban con sus zapatillas. La capacitación que él había tenido, siendo un maratonista descalzo, le había llevado a alcanzar la medalla de oro en el 1960 y en el 1964 también. Luego le cuento el final de ABB. ¿Qué sucede? David le dijo: no puedo con esto, no puedo caminar con esto. Y entonces se la quitó. Y dice, David ciñó la espada y dice, se la quitó, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en un saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Segunda de Corintios 1, 21 al 22 dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Es Dios el que capacitó a David. No era con las ropas reales, no era con las sandalias, era con lo que él había recibido en su tiempo de capacitación para poder enfrentar la batalla. Hermanos, no es momento que en medio de una prueba salir huyendo, sino, Señor, enséñame el para qué. Porque hoy tú me vas a capacitar para el día de mañana. Yo no sé cuál es mi batalla, yo no sé cuál es tu oso y cuál es tu león en el día de hoy. Pero Dios te está diciendo, este proceso es para capacitarte para algo mayor, porque todo pasa con un propósito en nuestras vidas. Nada es por casualidad, sino por diosidencia. Tu vida y mi vida tienen propósito para Dios, y Dios permite que tú pases por procesos, por pruebas, por situaciones, para capacitarte para el día de mañana. Si no, mira a David. David dijo, no tengo experiencia con esto. En 1 Samuel 17, 41 al 50 dice, el filisteo vino y fue acercándose a David con su escudero delante de él. Y cuando filisteo miró a David, ay mi madre, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de buena apariencia. El filisteo dijo, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Oiga. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí, espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor, no yo, te entregará hoy en mis manos. Yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y para que sepa
toda esta asamblea que el Señor nos libra, no libra ni con espada, ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará a nuestras manos. ¿Qué asamblea? ¿A quién le estaba diciendo ahora David? Al ejército de Israel. A estos intimidados que habían olvidado que la pelea es del Señor y no de ellos. No es con una espada, no es con estrategias. Si el Señor, si Dios no vela la guardia, el Señor no vela, en vano vela la guardia. Si el Señor no va con nosotros, no vaya. Moisés dijo, si tú no vas, yo no voy. Esa es la estrategia. La mejor estrategia está siempre delante de Dios y con Dios. Y sucedió, oiga esto, que cuando el filisteo se levantó y fue acercándose para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia él. Los otros habían salido huyendo. Y yo me imagino a David y el otro viniendo de frente. Y David metiendo su mano en su saquito, tomando esta piedrita, tomando su onda. Acabado. Como nada. ¿Dónde está el que vociferaba? ¿Dónde está el que creía que iba a ir en la victoria? Porque esta batalla tenía un solo ganador por todo el mundo. Usted se imagina en este tiempo las bancas de apuestas, ¿a quién estaban apostando? 10-1 a Goliat, 20-0 a Goliat. Y cuando todo el mundo vio el desenlace final, en cuestión de quizás menos de un minuto, 40 días de zozobra, se terminaron por una declaración de confianza en Dios y una capacitación de Dios para la batalla. 40 días de zozobra, de tortura, de insultos, de situaciones difíciles. Solamente necesita una valentía de confiar y creer en que la batalla es de Dios y no tuya. Te está diciendo a ustedes y a mí, me dice cada rato. A mí me lo dice cada rato. No eres tú, soy yo. Yo te quiero ayudar, no me ayude. Déjate guiar. Yo soy el Señor de señores. El otro día leí, creo que fue, no me acuerdo quién, si fue Orfa que lo estaba mencionando, o alguien lo mencionó. Yo decía, wow, qué poderoso cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Job pasando la difícil y todo, imagínate todos los cuestionamientos. Ya está delante de a quien tú le puedes cuestionar, pero ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? ¿Quién eres tú para aconsejar a Dios? Así mismo me imagino que ese silencio se pudo ahí. Nada. Tú lo sabes todo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Él era un hombre justo. Había pasado la 1001. Y la una era la mujer. Toda la que tú te puedes imaginar la había pasado. Difícil. Entonces después se sientan tres amigos. Miren. Que cuando tú estás pasando los problemas, tú lo que quieres es estar solo. Y estos señores se sientan donde ti a decirte cosas, entendiendo ellos que te están hablando de parte de Dios. Hermano, mire, de verdad, hay pruebas y pruebas. Pero de todas ellas nos librará el Señor.
Confiemos que no es en la estrategia del campeón, sino aquel que venció en la cruz. Salmo 27, versículos del 1 al 5, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos avanzaron y me ganaron. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, saldré huyendo. No temeré. Mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¡Wow! Está diciendo, Él no te va a librar de la batalla. Se van a levantar contra ti. Va a haber adversarios, va a haber enemigos, van a haber situaciones difíciles. Pero con todo y esto, yo estaré confiado en Dios. ¿Y usted sabe quién escribió eso? David, el que había vencido con una honda y una piedra al gigante invencible. Yo estuve hace poco en uno de los estadios más grandes del mundo y ahí había imágenes de los pies de Pelé, Maradona, Fulano, la bola de los 1000 goles de Pelé, no recuerdo cosas. Imaginémonos en el Museo de las Victorias de Dios, cuando estemos pasando, y nos encontremos con una cosita de cuero y una piedra. ¿Qué es esto? Y abajo diga, armas con las que Dios capacitó a un hombre para vencer al gran campeón de los filisteos. ¿Con qué tú vas a enfrentar tus batallas? Con lo que Dios te ha capacitado hasta hoy para hacerlo. Rodillas, oración, clamor, intercesión. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, condición. Porque nosotros no todo coopera para bien para los hijos de Dios. No, espérate, una condición. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Estemos en el propósito de Dios. A bebé Viquel corrió descalzo, era pastor de ovejas. Abbe Bikil ganó por primera vez una medalla de oro para Etiopía. ¿De dónde era el eunuco? Abbe Bikil ganó la segunda vez que fue a la Olimpiada en Tokio, 1964. En el 68 volvió a México, pero estaba lesionado y no pudo terminar. Le regalaron un carro por haber alcanzado esas victorias y quedó cuadripléjico, después de haber sido el ganador. Y al final dijo: Dios me dio las victorias de haber alcanzado las Olimpiadas. Dios me permitió este accidente. Y así como me dio las victorias, también tengo que aprender que Dios me dio estos accidentes y todo tiene un propósito
en mi vida. Supo aprender en todo momento que las cosas que Dios permite tienen un propósito. Murió en el 73, padres cristianos, y él siendo hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios todopoderoso, grande, inconmovible, infinito en misericordia. Te pido, Señor, en esta noche que nos capacites y nos enseñes a aprender que cada propósito, que cada cosa que vivimos tiene un final y un propósito en ti. Nada es por casualidad. Lo que estamos viviendo, Señor, es con un propósito más alto y eterno que el que hoy podemos comprender. Una vez nos dijiste, aprendan a preguntar los para qué y no los por qué. Y queremos, Señor, que en medio de toda circunstancia aprender a preguntarte para qué nos has permitido pasar por este proceso. Ayúdanos, Señor, a que cada proceso nosotros nos capacitemos para saber, Señor, que junto con la prueba tú también das la salida. Que aprender que confiar en ti no tiene desperdicio ni es perder el tiempo, sino que todas las cosas cooperan para bien, para los que son conforme a tu propósito. Oramos, Señor, por cada vida que está pasando por momentos de prueba y de tribulación, aquí y en sus casas, para que tú, Señor, allí donde ellos estén, puedan clamar a ti y venir de ti ese socorro oportuno, como dice tu palabra. Inclina tu oído a este clamor que hacemos por nuestra nación. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, por haberte fallado, por haber pecado contra ti. Perdónanos, Señor, por no haber sido esa nación santa como tú has querido, por haberle permitido abrir puertas a todas estas cosas que han estado aconteciendo durante todos estos días. Perdónanos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a venir en humillación, en clamor y en arrepentimiento todos los días hasta nuestro encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.